delimitar claramente. Un ejemplo, ¿no? Algunos me dirán, profesora, no, yo solamente voy a hacer con mis compañeros de veterinaria. No, pues entonces su población serán todos los compañeros de veterinaria, ¿no? Que ellos son población. Ahora, el trabajo mucho no es la delimitación de la población, porque eso es como que un nombrecito, ¿no? El problema es cómo los encuentras. ¿No? Porque tú dices, ya, voy a entrevistar a gente de veterinaria. ¿Cómo encuentras a los veterinarios? ¿No? Ahí es el problema. Entonces, el problema es en esta segunda parte, el marco muestral. Porque para que pueda seleccionar una muestra, necesito ubicar cuál es la población. Y no existe una lista, o por lo menos si existe, ustedes no la tienen en la mano. Ustedes no tienen un listado de todos los animales veterinarios. Ya, y vayamos a que si lo tuvieron. Tienen toda la lista, pero no son sus horarios. ¿Cómo los ubican? Entonces, ese es el detalle, la construcción del marco muestral. Entonces, en estadística, la tarea se hace muy difícil porque esos marcos muestrales no existen. Entonces, es como que yo les diga, yo quiero hacer un estudio sobre la gente que hace deporte, pero no hay una lista hecha de la gente que hace deporte, ¿no? Entonces, tengo que buscar espacios para poder hacer mi trabajo. Lo mismo va a ocurrir acá, ¿no? En este caso, lo que busca la estadística es que los resultados de tu muestra sean inferenciales. Y para esto no pueden ser aleatorios. En nuestro caso no podemos hacer eso, porque tenemos un tiempo muy corto. Miren qué semana estamos, semana 10. ¿No? Y tal como les arman ustedes en su curso, yo les armo porque yo no soy la dueña de limpiar el curso. Entonces, ¿qué sucede? Que le damos mucho tiempo a mucha parte descriptiva. Entonces, para esa parte lo hacemos corriendo. Bueno, tenemos que hacer lo que podamos en ese tiempo. Entonces, no se puede exigir que ustedes ubiquen a todos los de veterinaria para que hagan su encuesta. Entonces, ahí viene el detalle, en la selección de esa muestra. Y en que la muestra que van a elegir no va a ser aleatoria, ¿no? Esa es la realidad. Porque para que sea aleatoria, repito, necesitarían tener la lista de todos los de veterinaria. Entonces, su muestra va a ser no aleatoria. Acá vienen justamente los tipos de muestreo que hay. Hay el muestreo probabilístico y hay 4 técnicas que son las que se usan en el muestreo probabilístico o elegido al azar. Está el aleatorio simple, el sistemático, el estratificado y el conglomerado. 4 técnicas estadísticas que me garantizan que mi muestra es elegida al azar. Ya mis estimadas, lo quiero mucho, pero ustedes no van a poder hacer eso, porque no nos da tiempo para hacerlo. En la otra universidad que he visto, sí los torturo, no es un trabajo fácil tampoco. Si tuviéramos el tiempo, no es un trabajo fácil, porque hay que estar, ¿cómo decir?, completando el marco muestral. ¿Qué es lo que hago allá? Yo allá obligo esta semana, bueno, pero les quito cosas, yo no necesito probabilidad. ¿Saben qué necesito probabilidad? También usamos el con otra cosa no usamos pero no necesito eso. Pero ellos, por ejemplo, ¿qué hacen? Si ustedes instalan, por ejemplo, todos los de veterinaria les dirían, ya, como a ellos, ¿no? Ya, ¿a quién van a hacer la psicología? Ya, se averiguan entre sus amigos 3 salones de psicología. Y lo que tienen que averiguar son sus horarios, todo, cuántos son en el aula, ¿no? Para que luego hagamos la selección. Entonces me dicen, profesora, si bien mi población son todos los de psicología, en estas 3 secciones, que es donde yo voy a realmente hacer la encuesta, son solamente 120 alumnos, ya, esa sería su población real. Aún así no van a encontrar a los 120, sino van a hacer una selección al azar de esos 120. Ya, pero ese tiempo es el que nosotros no disponemos, ¿no? Porque si no, yo les haría buscar todas las semanas a sus compañeros por las universidad. Pero sabemos que eso va a ser prácticamente imposible. Entonces, vamos a resignarnos y a conformarnos con el muestreo no probabilístico. Y el muestreo no probabilístico existe 3 tipos. El que es por conveniencia, que es el que ustedes van a utilizar, ¿no? Que generalmente lo hacen en un formulario de Google y se lo mandan a sus compañeros, ¿no? Para que completen el tamaño de muestra que van a calcular. Ese es un no probabilístico, no es elegido al azar. Es porque me conviene hacerlo así para poder cumplir mi tamaño de muestra. Otro, por juicio. Ya, por juicio tiene que ver con el que está haciendo la investigación. Por ejemplo, imagínate, ellas dos se matan buscando su cuestionario, saben de qué trata, lo que va a preguntar, lo que puede responder. Ellas, a pesar que son de su población, no pueden responder la encuesta, porque son parte de los investigadores.
Entonces, el juicio del investigador lo que hace es excluye algunos que no deberían llenar la encuesta, ¿no? Entonces, ese es por juicio. Y por referido, que también se llama bola de nieve, es cuando busco a cierta población que no es fácilmente publicable. Ejemplo, vamos a suponer que lo quiero hacer a personas que tienen trastornos alimenticios. Obviamente, pues, no es que el que tenga trastornos alimenticios va a decir que yo sufro de trastornos alimenticios, ¿no? Entonces, probablemente lo que vas a hacer es, no sé, ubicar alguna y luego pedirle inclusive referido, ¿no? Oye, conoces a alguien más que sufre de este padecimiento para que pueda ayudarme con mi investigación. Y hacer una especie de referidos, algo que se llama bola de nieve, hasta completar mi muestra. Porque, pues, difícilmente vas a encontrar, pues, a alguien, ¿no? Sufre de mi encuesta. Claro, ¿no? Entonces, son técnicas que se usan de acuerdo al contexto. Nuestro contexto es que no tenemos mucho tiempo, tenemos que completar nuestro objetivo de realizar el trabajo. Entonces, el nuestro va a ser este. ¿Ya? No es al azar, pero es lo que tenemos y es con lo que vamos a trabajar. Ahora, dentro del muestreo, entonces, vamos a entender que tenemos, primero, definir la población y la muestra. Y acá hay dos cositas. Tenemos que definir el procedimiento de selección. Eso que te acabo de decir de probabilístico y no probabilístico es el procedimiento de selección. ¿Cómo yo voy a seleccionar a mi muestra? Yo te estoy contando que tú lo vas a hacer no probabilístico por conveniencia. ¿Y cuál es el otro que me está faltando? Este tema del día de hoy. El tamaño de la muestra. En muestreo, lo que analizamos es cómo voy a recoger mi muestra, qué procedimiento voy a utilizar, y lo otro es el tamaño de la muestra que necesito para mi estudio, para mi investigación. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, tamaño de muestra. Unos cálculos nada más, fórmulas básicamente. Le mandé a su delegada el formulario que existe, que algunos lo han impreso me alegra, porque eso es lo que vamos a usar en su examen. Entonces vamos a empezar con esto, directo, sí, para limpiar. Vamos a mirar. Estas son nuestras 4 fórmulas de tamaño de muestra. ¿Ya? Miren, chicos, las fórmulas de tamaño de muestra son 4. Vamos a ver por qué parecen tantas. Bueno, es que se separan. En un estudio yo tengo 2 tipos de variables, cuantitativas o cualitativas, ¿no? Entonces, ahí comienza la primera separación. Yo tengo mi cuestionario y en mi cuestionario existen variables que son cualitativas y cuantitativas. Vamos a ver, por ejemplo, que de cada de dos en la que estamos dando sus compañeras por ahí, todas son cualitativas, ¿no? Y la otra que me ha mostrado, también todas son cualitativas, porque preguntan, ¿sabes? Una pregunta de la otra que me ha mostrado. ¿Dónde está? Vamos a leerla. Dice, siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en igual medida que los demás. Las posibles respuestas son muy de acuerdo, en desacuerdo y muy en desacuerdo. Esos son ítems, reactivos también los llaman, ¿no? Entonces, todas esas respuestas son cualitativas, porque siempre voy a decir muy de acuerdo, en desacuerdo, ¿no? Entonces son cualitativas. Y la otra que ellos tienen también es cualitativa. Entonces, existen cuestionarios que tienen puras variables cualitativas. Entonces, ¿cuál es el tamaño de muestra que debería usar? Este o este. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? De repente va a ocurrir que haya cuestionarios que tienen variables mixtas, tienen variables cualitativas y cuantitativas. Dije, ay, Dios mío. Tiene cual y cual. Aquí para ambas, para cuáles y para cuántos.
mayúsculas para ambas, ¿ya? Para cualitativas y para cuantitativas, mayúsculas para ambas. Pero generalmente las que ustedes van a hacer, la mayoría son para cualitativas, van a calcular para proporciones. Ahora, la mala noticia es que las cualitativas generan muestras más grandes, esa es la verdad. Entonces, las cuantitativas generan muestras más chiquitas porque se conoce la variabilidad de los datos, que tanto varían. La proporción, en cambio, no se conoce, entonces genera muestras mucho más grandes, como por si acaso, ¿no? Entonces, eso es lo que va a generar la proporción. Ahora, también ¿por qué se separan en dos? Yo les pregunto, ¿ustedes conocen el tamaño de su población? ¿Ustedes saben cuántos alumnos hay matriculados durante este ciclo? Porque van a hacer a estudiantes matriculados en el ciclo acá. ¿Ya? ¿Conocen esa población? No conocen. Ya miren, entonces, un tamaño de muestra para variable cualitativa es cuando no se conoce n mayúscula o cuando se conoce n mayúscula. Por eso es que hay la diferencia. Cuando no se conoce n mayúscula y cuando se conoce n mayúscula. Ya, mira, si te fijas en esas fórmulas en tu vocabulario, cuando no se conoce la n mayúscula, las fórmulas son chiquitas, miren. Son chiquitas. Pero cuando se conoce la n mayúscula, las fórmulas son bien grandes. Y yo diría, mejor no la conozco, la fórmula es más grande, no hay más que se quede, ¿no? Pero ¿saben qué pasa? Es que cuando yo no conozco la población, esa muestra puede salir muy grande. Muy grande. Imagínate que tú tengas, te conoces, pero calculo yo que tengas 1000 matriculados. Ese es tu N, grande. No conoces tú el número tal cual, pero al final que hay 1000 matriculados. Sale de repente que haces tu tamaño de muestra, tu tamaño de muestra te sale 1400. ¿Cómo seleccionar 1400 si tienes 1000? No se podría, ¿no? Entonces, por eso, si tú tienes una idea del N poblacional, tienes que ponerlo en la fórmula. Porque si tú lo pones en la fórmula, ¿dónde va a salir esto? Te va a salir un N, no sé, 600, 400, depende de lo que quieras, ¿no? Entonces, es importante, si tú conoces el N, ponerlo dentro de la fórmula, porque eso va a hacer que el tamaño de muestra sea más pequeño, ¿ya? Más real a tu población. Por eso es que se divide en 4. No es que se aplique los 400, simplemente que depende de los datos que tú tengas, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir. Ya. Vamos entonces a hablar de los detalles de esa fórmula. Esa fórmula tiene z de 1 menos alfa medio. Ya, z de 1 menos alfa medio está relacionado al nivel de confianza que hemos visto en intervalo de confianza, que es la probabilidad de que el intervalo contenga el verdadero valor del parámetro. La probabilidad de que lo acierte con sus estimaciones. Entonces, miren, eso está acá. Entonces, tu tamaño de muestra depende del nivel de confianza, de la probabilidad que yo tenga de acertar. ¿De qué más depende? Depende del error que yo fije. ¿Se acuerdan que les había dicho? Si el error es pequeño, la muestra va a ser grande. Si el error es más grande, la muestra va a ser más pequeña. Entonces, también depende del error que yo fije. ¿Qué cosa era el error? La diferencia entre el parámetro y el estadístico. Ese es el error. Bien, y eso es todo lo que tiene básicamente, ¿no? Acá tiene otra cosa que se llama variabilidad. Esta es la desviación estándar en muestrado poblacional. Bien, señores, ahorita vamos a mirar ejercicios resueltos para identificar los valores. Luego les voy a hacer que ustedes hagan el cálculo del tamaño de muestra. Así viene el examen, como lo vamos a ver ahora. Pero en la práctica se hace de otra forma, porque esos datos que les dan en los problemas no es que aparecen de la nada, y al fin y al cabo los tengo que sacar en mi trabajo de práctica. Entonces, si nos da el tiempo, lo vamos a hacer acá en el salón, como lo van a hacer para su trabajo. Pero ahorita primero vamos a aprender a calcular el tamaño de muestra y cálculo. Disculpe, ¿la Z qué era? Nivel de confianza, acuérdate de la tabla normal estándar. Ya. ¿De acuerdo? Porque les he dado el formulario en la parte baja. De confiabilidad. ¿Sí? Entonces, cuando el tamaño de muestra les diga trabaja con un 90%, acá
¿qué variable vamos a estimar? ¿Cuantitativa o cualitativa? Cuantitativa y cuantitativa. Yo les hago dudar, no es para hacerle dudar, es para que me procesen cuál variable es. Cuantitativa, pero ¿cuál es la variable cuantitativa? El tiempo de atención, ¿ya? Ojo. Y ahí nomás yo veo, ¿ves? ¿Qué quiere estimar? Una variable cuantitativa. Por lo tanto, ahí nomás ya quedamos dos fórmulas deshechas, ¿no? No vamos solo a las cuantitativas. Porque hay 4 fórmulas, ¿no? Para cualitativa cuando no se conoce N, cualitativa cuando se conoce N, cuantitativa cuando no se conoce N y cuantitativa cuando se conoce N. Ya descartamos esta, porque esta es para estimar una variable cuantitativa. Entonces estamos en esta, una de estas dos. Si se conoce N, usamos una y si no, usamos la otra. Continuamos entonces estimando. La definición estándar poblacional basada en estudios anteriores establece en 10 minutos. Se fija un margen de error de 1,10 minutos y un nivel de confianza del 95%. ¿Cuál debería ser el tamaño de la muestra para este estudio? Pregunta, ¿cuál es el tamaño de muestra? Pero previo a eso, te está dando varios datos. Te dan la inversión estándar poblacional o también te puede dar a mostrar, da lo mismo porque está midiendo variabilidad. Ese sería sigma en la fórmula o S, cualquiera de las dos. Eso te dice que es 10. El error también te lo da porque te dice, se fija un margen de error de 1.10 minutos. Ahí te está la E. E es igual a 1.10, te lo está dando. Y te dice, trabaja con un nivel de confianza del 95%. Yo les he enseñado a sacar esto. Uno que nos salga el 95%, ustedes llegan a hacer que esto sea Z de 0,975, pero en el nuevo formulario que les he alcanzado inclusive ya les di ese cálculo. Si estás haciéndolo con 95% de confianza, el Z es 1,96. Ahí está en su formulario. No se me maree. Entonces, rapidito, mira, no está de todos los valores, pero por lo menos de 4, que son los que más se usan, ¿ya? Entonces, cuando ya tenían el 95% de confianza, el Z es 1,96. Reemplazamos en la fórmula, porque esto es solo reemplazar. 1,96 al cuadrado por sigma 10 al cuadrado entre el error 1.10 al cuadrado. Hago un cálculo y me sale este número 317.49. Vamos a tener claro que lo que nosotros estamos obteniendo es el tamaño mínimo que necesitamos para que cumpla con esos requisitos. Entonces, por más que me salga 317.49, yo no puedo decir que esto es 317 porque no cumpliría con el mínimo. Esto es lo mínimo aceptable. Entonces, siempre va a tener que ser el redondeo por exceso. Lo mínimo aceptable, por lo tanto, ¿cuánto me muestra? 318. Tendré que ser 318 cosas. ¿Ya? Entonces, como se dan cuenta, es solo reemplazar. Por eso que lo van a hacer rápido. No se van a demorar. Solo es sacar los datos y reemplazar en la forma. Siempre se redondea, ¿no? Siempre se redondea por exceso. Bien, vamos a mirar el otro. Luego van a hacer ustedes unos cálculos propios, estos ya están hechos. Vamos a hacer el otro, a ver, para que noten la diferencia. A ver, vamos. Se desea determinar el tamaño de muestra necesario para estimar un número promedio de horas por semana que los estudiantes de la carrera de ingeniería se dedican a estudiar el curso de estadística general. Variable, ¿qué tipo de variable? ¿Cuánto o cuánto? Cuantitativa. Cuánti, ¿por qué? Estamos analizando qué cosa. Horas. Horas. Número de horas de estudio. ¿Cuánto? Descartamos las fórmulas de las cuales, solamente con las de cuánto. Hay que ver si este dato del N poblacional para ver cuál de las dos fórmulas usamos. Continuamos. La desviación estándar poblacional se establece en
la muestra, ¿te acuerdas que así empieza a calcular los errores? Entonces, por eso le dicen que difiere, ¿no? La diferencia. Pero te está hablando del error ahí. Eso le dice además, considere que el tiempo promedio estimado difiere del real en tanto. Ya, ese es el error. Todos los problemas que diga difiere es el error. Entonces, el error ahí te dice que es media hora. Pero acá quiero aclarar que en la presentación acá está mal esto, debería decir hora. 0,5 horas, 2,5 horas, porque ahí está todo el problema representando con horas, ¿ya? Ahí el error. Bueno, ya tienes todos los datos, ¿no? Esta es la fórmula que tienes que usar, porque te dice que la población, ahí está, el dato de la población de estudiantes en enfermería matriculados en el curso es de 400. Ahí está el dato. Ahí está. La población es 400. Entonces usaré la fórmula de variable cuantitativa, pero la más grande. Reemplazamos. Z es 2.33 al cuadrado por N 400 por 2,5 al cuadrado. N, abre paréntesis. Si quiero que esto sea N menos 1, lo hago mal. N menos 1 es 399 por el error es 0.5 al cuadrado más el Z es 2.33 al cuadrado por 2.5 al cuadrado. Si yo tengo todo este cálculo, ¿viene cuánto me sale? 101,53. Solamente me los datos en la calculadora correctamente. Y ahora ¿Tienes 400? Sí, Sí, salió. solamente son. Verifiquen, porque después cuando ustedes no sé por qué no sale. Son. A ver, chequen si sale. No, sí, solamente son. Un momentito. Ahí sale que sale. Además que sale. Lo creo, porque hay que redondear los que por exceso sale 102. Eso es lo mismo que requieren para ese estudio. ¿Verdad? Bueno, el error sale. Ustedes tienen estudiar la carrera de medicina de segundo ciclo de una universidad privada que estaba encontrando un cambio en el reglamento respecto al número de asistencias en clase. Sí, es que sí, muchísimo. Miren la diferencia, acá no hay nada de variable cuantitativa, acá lo dice con bastante claridad. Busca conocer la proporción de estudiantes que están en contra de un cambio en el reglamento. Es una proporción lo que se busca estimar, por lo tanto, deberíamos utilizar las fórmulas de variables cualitativas. No, y ahora sí viene la pregunta estimada. ¿Cuántos estudiantes se deberían incluir en una muestra si se desea que la proporción muestral vista de proporción poblacional en 0.5? ¿Ves? Ahí no te da el dato del error, ¿no? Pero te da esa frasecita. La proporción muestral diste de la proporción poblacional, ese es el error. La proporción de la muestra con la proporción de la población, la diferencia tiene que ser 0 bis. Ya, eso es el error. ¿Ya? Siempre cuando te sugiere que es una diferencia entre la muestra y la poblacional, eso es el error, porque eso tenemos que sacar. Diferencia entre el parámetro y el estadístico. Bien, miren, ahí solamente tenemos el dato del 0.10 y no es ningún otro dato. Sabemos que es para la proporción y el error es 0.10. Entonces, ¿de dónde salen tantos datos? Lo que pasa es que hay para estudios que no se conoce ningún dato. Cuando no se conoce, por ejemplo, en esta fórmula que vamos a usar, porque tampoco hay datos de la población, ¿no? Solo sabemos que es para variable cualitativa. Entonces usamos esta fórmula, miren. Esta es la fórmula del tamaño de muestra para variable cualitativa. Cuando no se conoce el bien poblacional, ya, usamos esto. Profesora, pero me pide un Z, pero acá no me habla de nada de
aquí vas a ver que usa como si fuera esto 1 menos alfa 95%, Z es 1.96, ya, ese es el estándar. Profesora, luego dice entre el error, ya, el error sí te lo dio, que era 0,10 al cuadrado por P por Q. Ya, ¿qué cosa es P? Tampoco me dan P. P es la proporción que más o menos estaría dando en estudio, lo que están a favor o en contra, una idea de cómo es esa proporción. No hay ninguna idea. Entonces, cuando no te da una P, ¿qué es lo que haces? Pones 0.5. Cuando no tengo P, otra vez, cuando no te dan la P, referencia que tengo que usar para esta fórmula, yo uso 0,5. Esto es cuando no te dan esos datos. ¿Ya? ¿Y qué cosa es Q? Q, por si acaso, es una fórmula que es 1 menos P. Muchos formularios tienen Q. Q es lo mismo que 1 menos P. En este caso debería ser 0,5. Entonces, vieron, parecía que no había datos en ese problema, pero realmente cuando no te dan datos, tenemos que usar P igual a 0,5 y el nivel de confianza estándar. Reemplazamos. El Z por 1.96 al cuadrado, por el P que es 0.5, el Q es 0.5 y luego todo eso lo dividimos entre el error al cuadrado que es 0.1 al cuadrado. Si hacemos ese cálculo, me sale 96.04. Pero o sea, uno me diría, pero está casi cerquita de 96, porque me sale 96.04. Sí, pero ya se pasó. Eso es lo mínimo que hacer. Entonces, tu muestra va a ser 96. Siempre redondeando hacia el exceso. Entonces, ahí lo mínimo que se requiere para este estudio es realizar 97 encuestas. Así es. Profesora, ¿Todo bien? para la primera pregunta, en la calculadora, bueno, moderna, sí se puede, sí sale, pero en la antigua no, porque no tiene para poner. No entiendo. Upsi. ¿Salió o no salió? Sí. Ya, nos vamos a la otra. La N poblacional, mira. Es similar, ¿ya? Es muy similar. Pero en este problema vamos a fijarnos qué datos tiene. Un estudiante de la carrera de psicología quiere realizar un estudio para conocer el nivel de estudiantes de medicina de segundo
paréntesis. Entre paréntesis. ¿Qué tamaño de nuestro paciente está bien. Sí, 30. No, se ronda 27.